Bienvenidos al curso Rescate en Vehículos Comunes de Pasajeros. Nivel Advertencia. Continuamos con la sección número 6. Evaluación inicial del incidente. En esta sección revisaremos cómo los primeros rescatistas al llegar a un incidente con vehículos deben evaluar la escena para determinar su magnitud, identificar peligros y los recursos necesarios. Para iniciar, veamos el objetivo que nos trazamos en esta sección. Describir las acciones que se toman al realizar la evaluación inicial de un incidente. Veremos las acciones que un rescatista realiza al llegar a la escena para lograr una evaluación inicial en un incidente con vehículos, recopilando y transmitiendo toda la información necesaria para la toma de decisiones. Los primeros rescatistas que llegan a la escena deben realizar la evaluación inicial del incidente para determinar su magnitud y alcance, y así solicitar los recursos adecuados. Al llegar, evalúan la escena para identificar el tipo de colisión que se presentó. No es necesario recrear la colisión ni determinar quién tuvo la culpa. Se debe intentar determinar qué sucedió y qué posibles lesiones pueden haber sufrido las víctimas. En ese momento, el personal puede reconocer la necesidad de recursos de rescate de nivel técnico. En todo caso, se debe seguir los protocolos operativos estándar para solicitar la asistencia y los apoyos adecuados. Además de la identificación de los peligros, al evaluar un incidente, los primeros rescatistas que llegan deben determinar qué sucedió, qué recursos pueden resolver el incidente y mitigar los peligros, qué medidas de seguridad pueden ser necesarias en la escena y qué ocurrirá si no se toman las acciones adecuadas. Para que la respuesta sea oportuna y lleguen los recursos necesarios, se requiere dar respuesta a estas preguntas y recopilar toda la información que le permita al despacho canalizar y ubicar los recursos en el lugar exacto del incidente. A continuación, veremos aspectos de la información requerida para este fin. La información de la ubicación, el tráfico y las condiciones de la carretera. Al comunicarse con el centro de despacho y otras unidades de respuesta, los equipos transmiten la ubicación del incidente. En los casos en que la colisión ocurre en una autopista nacional, los transeúntes que llaman al número de emergencia para informar del incidente pueden dar la ubicación incorrecta sin darse cuenta. Por ejemplo, pueden dar al centro de despacho su ubicación actual cuando se les pregunta ¿dónde está el incidente?, en lugar de la ubicación real del accidente. Los equipos de rescate también transmiten a otras unidades cualquier obstrucción en la vía y las condiciones de la carretera o del tráfico que sean relevantes. La transmisión de la información pertinente agilizará la respuesta y garantizará que los recursos adecuados lleguen de manera segura. La información de la cantidad, la posición y el tipo de vehículo. Al comunicarse con las otras unidades de rescate o servicios médicos de emergencia, se debe proporcionar información detallada sobre la orientación, el tipo y la cantidad de vehículos involucrados. Estos detalles ayudan a los equipos de rescate a definir rápidamente la estrategia y tácticas. Se debe tener en cuenta que después de una colisión, los vehículos generalmente se pueden detener en 3 posiciones: posicionados sobre sus ruedas, posicionados sobre el techo y posicionados sobre el lado. La transmisión de la posición de un vehículo proporciona información vital a los equipos de rescate. Por ejemplo, al recibir información de que un vehículo está posicionado sobre el techo, les indica que las víctimas pueden estar suspendidas de sus cinturones de seguridad y que podrían requerir atención médica adicional y presentar lesiones diferentes a las de una víctima sentada en un vehículo posicionado sobre sus ruedas. Identificar el tipo de vehículo y transmitir la información ayudará al grupo de rescate a planificar antes de llegar. Las estrategias serán diferentes si se trata de estabilizar un vehículo sedán de 2 puertas o de estabilizar un vehículo utilitario deportivo de 4 puertas. La transmisión de la información antes de llegar a la escena le ahorra tiempo a las víctimas que pueden necesitar, ya que el equipo de rescate tendría una idea clara de los procedimientos que podrían aplicar. La información del número y estado de las víctimas. Durante la evaluación inicial, los rescatistas deben establecer contacto verbal con las víctimas lo antes posible. Este primer contacto permitirá determinar el nivel de conciencia de la víctima, la capacidad de la víctima para comprender y seguir instrucciones, y la ubicación e información sobre otras víctimas. Identificar el número y el estado de las víctimas lo antes posible durante el incidente permite a los rescatistas solicitar recursos adicionales, si es necesario. Los rescatistas pueden utilizar cámaras termográficas o binoculares
para localizar posibles víctimas que hayan sido expulsadas de un vehículo. En un accidente con varios vehículos, los rescatistas identifican y transmiten en qué vehículos y en qué lugares se ubican las víctimas atrapadas. Los equipos de rescate, al llegar al lugar, deben identificar la necesidad de extricación. Una vez que la escena se ha declarado segura y los vehículos involucrados han sido estabilizados y es seguro acercarse y tocarlos, el personal de rescate inicia la evaluación de las víctimas para determinar la presencia y el alcance del atrapamiento, del aprisionamiento y de las lesiones de las víctimas. Cuando el responsable del incidente declara segura la entrada a la zona caliente, los rescatistas pueden comenzar a trabajar en el vehículo accidentado. En esta fase, es crucial evaluar si las víctimas se encuentran atrapadas, aprisionadas o inmovilizadas debido a la colisión. Esta evaluación inicial permite determinar las acciones necesarias para su liberación y atención médica adecuada. Veamos a qué se refiere el atrapamiento. Los rescatistas determinan si una víctima está atrapada cuando las puertas ya no funcionan u otros medios no permiten a los rescatistas el acceso suficiente para evaluar y sacar a la víctima de manera segura. Se debe seguir la máxima: probar antes de forzar. Primero se debe intentar abrir todas las puertas para determinar si funcionan. Si las puertas no se abren, se debe evaluar puntos de acceso y de salida alternativos para determinar cómo sacar a las víctimas de manera segura sin causar más lesiones. Se revisan las ventanas traseras, los parabrisas o los techos corredizos según la posición del vehículo y las lesiones de la víctima. A veces, los rescatistas pueden ingresar utilizando un punto de acceso estándar del vehículo, como una puerta, y luego de identificar lesiones durante la evaluación de la víctima, determinar si ésta puede ser evacuada a través de este punto de acceso. Si esto no es posible, los rescatistas crearán un punto de salida alternativo para poder extraerla de manera segura. En este caso, se ha determinado la necesidad de que los técnicos de rescate deben realizar una extricación del vehículo. Veamos ahora el aprisionamiento. Una víctima aprisionada es una víctima que tiene una parte de su cuerpo prensada o comprometida con el metal del vehículo, lo que le impide por sí sola retirarse o salir de él y que requerirá una operación de extricación más extensa. Los rescatistas evalúan a las víctimas y el tipo de aprisionamiento. Algunos se pueden resolver fácilmente cuando solo se tiene problemas de acceso, por ejemplo, abriendo una puerta. El nivel de acceso a la víctima puede limitar el alcance de la información que los equipos de rescate determinan inicialmente. La estrategia de extricación se planifica en función de las lesiones de las víctimas, por lo que la información recopilada sobre sus lesiones y el aprisionamiento afecta a toda la operación. Los equipos de rescate utilizan esta información para desarrollar a su llegada el plan de acción del incidente sobre cómo rescatar a la víctima, identificar qué recursos necesitarán requeridos en la escena del incidente y determinar si se necesita solicitar recursos adicionales. Finalmente veremos lo relacionado a las lesiones de las víctimas. Durante la evaluación inicial, los rescatistas realizan una revisión rápida del trauma de las víctimas, mientras que el personal médico identificará y brindará tratamiento para las lesiones. Esta evaluación inicial rápida permite a los rescatistas reunir información útil para transmitirla al centro de despacho o al rescatista a cargo del incidente. Con esta evaluación, los rescatistas intentan determinar cuál es el alcance de las lesiones, una idea del nivel de tratamiento médico que requiere la víctima, la atención médica que la víctima podría necesitar en el lugar y cómo empaquetar a la víctima para el transporte. La evaluación suele incluir una revisión completa del cuerpo desde la cabeza hasta los pies, para determinar si hay algún traumatismo o deformidades evidentes. Esta evaluación puede realizarse a través de una ventana abierta o por un rescatista dentro del vehículo accidentado. Durante esta evaluación inicial, los rescatistas simultáneamente revisan si la víctima está aprisionada dentro del vehículo. Por ejemplo, si los pedales han atrapado los pies de la víctima, el volante o el tablero de instrumentos han quedado aplastados sobre sus piernas, si una parte del vehículo le impide que cualquier parte del cuerpo la pueda mover con normalidad, o si las lesiones le impiden moverse por sus propios medios. Antes de entrar en el resumen de nuestra sección, recordemos el objetivo de aprendizaje que nos trazamos.
Describir las acciones que se toman al realizar una evaluación inicial de una escena. A manera de resumen, podemos destacar en esta sección. Primero, los primeros rescatistas que llegan a la escena realizan la evaluación inicial del incidente para determinar su alcance y los recursos necesarios que se deben solicitar. Vimos que no es necesario recrear la colisión ni determinar quién tuvo la culpa. Lo que se busca es establecer qué sucedió, qué recursos pueden resolver el incidente y mitigar los peligros, qué medidas de seguridad pueden ser necesarias en la escena y qué ocurrirá si no se toman las acciones adecuadas. Y segundo, para que la respuesta sea oportuna y lleguen los recursos necesarios, se requiere recopilar toda la información que le permita al despacho canalizar y ubicar los recursos en el lugar exacto del incidente. Algunos elementos que tuvimos en cuenta fueron la información de la ubicación, el tráfico y las condiciones de la carretera. Al comunicarse con el centro de despacho y otras unidades de respuesta, los equipos transmiten la ubicación del incidente, cualquier obstrucción en la vía y las condiciones de la carretera o del tráfico que sean relevantes, la información de la cantidad, la posición y el tipo de vehículos. Hablamos que se debe proporcionar la información detallada sobre la orientación, el tipo y la cantidad de vehículos involucrados. Estos detalles ayudan a los equipos de rescate a definir rápidamente la estrategia y tácticas. También revisamos que los vehículos generalmente se pueden detener en 3 posiciones: posicionado sobre sus ruedas, posicionado sobre el techo y posicionado sobre el lado. Reconocimos que la transmisión de la información antes de llegar a la escena le ahorra tiempo a las víctimas que pueden necesitar, ya que el equipo de rescate tendría una idea clara de los procedimientos que podrían aplicar. La información del número y estado de las víctimas. Vimos que durante la evaluación inicial, los rescatistas deben establecer contacto verbal con las víctimas lo antes posible. Este primer contacto permitirá determinar el nivel de conciencia de la víctima, la capacidad de la víctima para comprender y seguir instrucciones, y la ubicación e información sobre otras víctimas. Vimos que el personal de rescate simultáneamente determina si las víctimas están atrapadas, aprisionadas y con lesiones. Sobre este aspecto dijimos que atrapamiento es cuando una víctima está impedida de salir del vehículo porque las puertas ya no funcionan u otros medios no permiten a los rescatistas el acceso suficiente para evaluar y sacar a la víctima de manera segura. Vimos que una víctima está aprisionada cuando tiene una parte de su cuerpo prensada o comprometida con el metal del vehículo, lo que le impide por sí sola retirarse o salir de él y que requerirá una operación de extricación más extensa. Finalmente hablamos de las lesiones de las víctimas. Vimos que la evaluación suele incluir una revisión completa del cuerpo desde la cabeza hasta los pies, para identificar si hay algún traumatismo o deformidades evidentes. Esta evaluación inicial rápida permite a los rescatistas reunir información útil para transmitirla al centro de despacho o al rescatista a cargo del incidente. Para finalizar, recordemos que una evaluación inicial del incidente, con información completa y transmitida correctamente, le da a las víctimas mejores posibilidades de ser rescatadas y de ser remitidas a un centro de atención médica oportunamente. Agradecemos su atención y participación en la sección número 6, Evaluación inicial del incidente. Lo invitamos a desarrollar las actividades de aprendizaje en nuestra plataforma y continuar con la sección número 7, Recopilación y transmisión de información.